Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet y vamos a estar abriendo la palabra del Señor en esta noche en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Y vamos a estar hablando de un tema importante, creo, para nuestras vidas, que es el llamado de Jesús a seguirle. Hoy vamos a estar hablando del llamado de Jesús a seguirle. Vamos a estar hablando entonces del llamado de Jesús a seguirle. Vamos a ver que en este capítulo 5 de Lucas, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver del versículo 1 al 3, vamos a leer, y dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Aquí vamos a ver, en primer lugar, la palabra de Dios es enseñada a la multitud. Una de las cosas que a veces pasamos por alto cuando hablamos de la persona de Jesús es de que mucho del ministerio del Señor se dedicaba a la enseñanza. Porque no es solamente los milagros, no es solamente las sanidades, las liberaciones, sino la necesidad imperiosa del alma de escuchar la exposición de las Escrituras. Y qué mejor escucharlas que del autor de la Biblia, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. Vamos a ver el escenario. ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice que estaban junto al lago de Genesaret. Ahora, nosotros podemos conocer este escenario porque se llama lago de Genesaret, o también es conocido como el mar de Galilea, o también podemos encontrarlo como el lago de Tiberias. Tres nombres para el mismo lugar. Vamos de vuelta. Aquí lo menciona Lucas como lago de Genesaret. Lo podemos encontrar como mar de Galilea y en tercer lugar como el lago de Tiberias o Tiberiades, para que no nos confundamos cuando leemos los evangelios. Está hablando del mismo lugar. Ahora, podemos hablar que es un lago, técnicamente hablando, porque el agua que tiene no es salada. ¿Sabían ustedes que el mar de Galilea, el agua es dulce? ¿Lo sabían? Se le llama en hebreo la palabra abarca dulce o salado, pero si hablamos de técnicamente hablando, es un lago. ¿Por qué? Porque tiene agua dulce. Interesante, ¿no? Entonces tenemos tres nombres para definir un mismo lugar. El Señor está allí en el lago de Genesaret, el mar de Galilea, el lago de Tiberias. Y hay una multitud que tiene deseos de oír la palabra de Dios. Por eso dice la palabra allí en el versículo 1, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora, qué importante es darle a la gente no lo que quiere, sino lo que necesita. Las iglesias están llenas de lugares que la gente va a buscar lo que quiere escuchar, no lo que necesita. Entonces, necesitamos enseñar lo que la gente necesita oír. ¿Qué necesita la gente oír? La palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. Entonces vemos el escenario, el lago de Genesaret, vemos la multitud,
Y vamos a ver en el versículo 2 que nos dice el texto que vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. El Señor está seguido por una multitud enorme de personas y el Señor observa y ve dos barcas especialmente que estaban a la orilla del lago. Lo primero que vemos que Él vio. Pero en segundo lugar, la segunda acción lo vemos en el versículo 3. Dice que los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes, y el versículo 3, subiendo a una de las barcas que era de Simón. Ahora, el Señor, como Dios soberano, conocía todas las leyes de la física que Él creó. Y en esa época no había equipo de sonido, no había amplificadores para poder enseñar a tantas personas. Entonces es interesante que el Señor, conociendo en su omnisciencia el hecho de poder hablar a través del agua como un espejo, rebota la onda de sonido y puede escucharse todo alrededor del lago. Yo he estado de noche en el río y escucho la conversación en la isla, que está como a 1000 metros, la gente está hablando y yo escucho claramente lo que están diciendo, porque el río hace de espejo, rebota la onda de sonido y yo puedo escucharla claramente. Cuando hay silencio, se escucha a través del agua. Entonces Jesucristo va a utilizar este método natural para amplificar la voz y que se pueda escuchar y que nadie pueda quedar, digamos así, sin escuchar la exposición y la enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso dice, subiendo, versículo 3, subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco. Entonces cuando él corre la barca hacia el mar, hacia el lago, está sentado el Señor y ahí empieza a afectar el agua directamente para transmitir claramente a la multitud, que todos puedan escuchar, amplificada la voz con el agua a la multitud. ¿Qué les parece, no? También utilizaba las montañas y los ecos, porque había a veces 5.000, 10.000 personas, y uno dice, ¿cómo hacían para escuchar? ¿Escuchaban algo? El Creador, el Señor, conocía, por supuesto, todas las maneras naturales de transmitir con claridad, con autoridad y con poder la palabra de Dios. Entonces, primero Él ve una barca, después va a entrar en la de Simón, nos dice allí en el versículo 3, y dice, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Entonces, vio, entró y enseñaba utilizando la barca de Simón. Especialmente el Señor, cada acción que realiza la hace con una intención. Él está atento a la necesidad de la multitud, pero Él tiene otro objetivo al venir a ese lugar, al observar las barcas, al ver la de Simón y al entrar en la barca y poder empezar a enseñar desde la barca de Simón la palabra de Dios. No es casualidad, es causalidad. Dios tiene un objetivo claro, porque viene a buscar discípulos que le acompañen para el ministerio público que Él va a tener con ellos durante 3 años. Qué privilegio, ¿no? Uno dice, qué privilegio habrá sido poder haber sido elegido por el Señor, para que Él te instruya, el maestro de los maestros, el rabí por excelencia, el autor y creador de la ley de la palabra, estaba allí. Ahora, yo me imagino este cuadro, acuérdense que bajaron
los pescadores, ¿qué estaban haciendo los pescadores? Nos dice el texto. Estaban lavando las redes. Cuando uno tira las redes pescando, va atrapando algas y otras sustancias que se van enredando en la red. Y parte del ministerio de los pescadores era, al volver, antes de guardar las redes, poder limpiarlas, poder remendarlas si estaban rotas, para tenerlas listas, porque era su medio de vida, su fuente de alimentación. Entonces, era vital el cuidado y la protección de las redes. Y mientras estaban entregados, estaba Simón allí, está lavando la red. Él está como un espectador, viendo que el Señor está usando su barca y escuchando lo que dice. Obviamente que no podía estar ajeno a la enseñanza del Señor Jesús. Ahora, cuando tú escuchas la enseñanza del Señor Jesús, no puedes ser igual. No podemos ser igual. Porque es la palabra que tiene poder, es la palabra que puede producir vida, que puede transformar nuestro ser. Pero como un espectador, indirectamente, él está concentrado en su tarea de limpiar la red, pero está parando la oreja, como decimos nosotros, y escuchando las enseñanzas del Maestro. Sería extraordinario, seguramente, escuchar la enseñanza de Jesús. Él está aquí como un espectador. Jesús está centrado en la multitud. Ahora, es muy interesante porque nos dice en el versículo 4, cuando terminó de hablar, terminó el sermón, terminó la enseñanza de la multitud. Vamos a ver el pedido de Jesús a Simón. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Aquí vamos a ver que Jesús ya no le está hablando a la multitud, ya terminó su sermón, su mensaje, pero ahora ese espectador, que era Pedro, que estaba con la red, que estaba limpiando, que escuchaba así como quien no quiere la cosa, ¿no? Indirectamente, iba analizando lo que venía diciendo. Ahora Jesús le va a pedir algo a él en forma especial. Y esto es muy importante porque dice el pedido de Jesús a Simón, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Ahora, es lindo escuchar el mensaje de la palabra a la multitud. Eso es algo que no cuesta mucho. Estamos como espectadores. Nos gusta porque si se enseña bien es atractivo. Enseño la palabra, escucho la palabra y aprendo. Y eso es a veces el objetivo que uno tiene entre la multitud. Juntar, analizar y juntar conocimiento. Escuchar lo que Jesús dice. Son hermosas sus enseñanzas. Son verdades y son profundas. Pero de nada sirve si nosotros somos espectadores sentados, simplemente siendo oidores de la palabra. Ahora, acá el foco, Jesús lo va a hacer sobre la persona de Simón especialmente. Él se va a enfocar y ahora ya no le habla a la multitud, le habla en forma personal a Simón y le dice, ¿qué le dice? Sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Ahora, estamos hablando de un hombre que es un enseñador. Jesús, el mejor. Pero estamos hablando
de que Jesús está hablando con pescadores profesionales. ¿Se entiende? Ellos no van a tirar una línea cada tanto a ver si sacan algo, sino ellos viven su profesión, ellos se dedican a eso, ellos tienen una empresa, ellos son profesionales de la pesca. Y de repente el maestro que tú estás escuchando como espectador, ahora tú eres protagonista y te dice una palabra en forma personal. Eso es lo que fue el proceso de Dios en mi vida, yendo a la iglesia a escuchar los mensajes, la multitud. Yo estaba siendo parte de esa multitud y escuchaba las enseñanzas de los hermanos, de los ancianos, de los invitados que traían buenos enseñadores ahí en Zárate. Pero en algún momento, eso que yo era simplemente un espectador, si yo comienzo a obedecer, si comienzo a poner en práctica lo que voy escuchando, la voluntad general de Dios, podríamos decirlo así, y voy dando paso de compromiso. Por ejemplo, uno de los que me tocó fue el hecho de que yo no era bautizado. Entonces, después de estar un año en la iglesia, había un bautismo. Entonces yo sabía que tenía que dar un paso de compromiso. Y lo di. Y me bauticé ese día, esa noche, me acuerdo bien, porque entonces yo ya quería ser no un espectador, quería ser un miembro de esa iglesia, quería ser parte, no simplemente estar sentado escuchando. Yo quiero ser un protagonista de la obra de Dios siendo un jovencito. Entonces Jesús le va a dar la oportunidad a a Simón, en este momento de Simón, y entonces le va a hacer ese pedido. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Vamos a ver el paso de fe de Simón. Ahora, cuando Dios nos habla en la voluntad general, ¿se entiende? Tengo que congregarme, tengo que dejar cosas, tengo que seguir a Cristo, tengo que orar, tengo que confesar mis pecados, tengo que leer mi Biblia. Esa es la voluntad general. Cuando yo voy obedeciendo eso general y me empiezo a involucrar y a obedecer y a comprometerme, Dios me va a comenzar a hablar en una forma personal. Y ahí se empieza a revelar ese plan eterno que Dios trazó para tu vida cuando pensó en ti y en tu salvación. Dice que, vamos a ver el pasaje en Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó un plan para ti, para que tú puedas andar en ellas. ¿Se entiende? La voluntad personal de Dios. Está la voluntad general de Dios. Si no hacemos lo general, nunca nos vamos a enterar de la voluntad personal para ti. ¿Se entiende? Tienes que comenzar a escuchar, tienes que comenzar a obedecer, tienes que comenzar a comprometerte. Y entonces Dios te va a hablar en forma personal. Dios sigue hablando en forma personal. Dios lo hizo con Simón. ¿Y por qué le puse el paso de fe? Versículo 5. Porque para el pedido que hace el Señor, que vayan y salgan a la parte profunda y echen las redes para pescar, fíjense que Él tiene una argumentación.
versículo 5. Lucas 5:5. Respondiendo Simón dijo, observen cómo le llama, maestro, maestro, maestro. Para Simón, ¿quién era Jesús? Era un maestro. ¿Quién podría dudar de que Jesús era el maestro de los maestros? Porque lo estuvo escuchando todo el sermón en su bote mientras él enseñaba, y seguramente su corazón y su mente estaban analizando la enseñanza y él estaba diciendo, qué enseñanza que dio, qué maestro, ¿viste? Cuando decís, qué maestro, maestro de los maestros. No tenía problema él en aceptar que Jesús era un maestro. Por eso él le dice así, maestro, y le va a dar una argumentación. Hemos estado trabajando toda la noche. Fíjense el tiempo que habían salido a pescar. Eran pescadores profesionales, necesitaban pescar para vivir, para comer, para vender, para canjear el pescado por otras cosas y necesidades de las cosas básicas que uno tiene en la casa. De eso vive un pescador, ¿no es cierto? Ahora, el tiempo. ¿Hemos estado cuánto? Toda la noche. Resultado. Y no hemos pescado nada. Y yo no sé cómo es tu vida. Yo no sé tu realidad. Pero cuando Jesús interviene en tu vida y tú estás dispuesto a obedecer lo que vas entendiendo de la palabra, vas obedeciendo, vas comprometiéndote, vas dejando cosas, vas juntando cosas que tenés que tener ahora, ¿no? En ese proceso, Dios te va a hablar en forma personal. Qué lindo es escuchar desde un púlpito de un maestro, de un hombre de Dios, el mensaje para tu vida. Que muchas veces me han dicho, usted lo que decía parecía que me conocía, porque todo lo que hablaba era para mí, pero yo no te conozco, no sé quién sos, pero sí hay alguien que te conoce perfectamente y conoce tu necesidad. Y Él es el que te está hablando al corazón. Así que podríamos decir que Él había invertido tiempo sin resultado, estaba cansado, sin dormir, frustrado, y Dios le dice, anda a lo profundo y echa la red. ¿Por qué? Porque vas a pescar. Ahora, no importa tus circunstancias, no importa tu realidad. Cuando Dios te desafía y te habla y te llama y te pide, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar el paso de fe. El paso de fe va más allá de la lógica, va más allá de las circunstancias, va más allá de la realidad. Porque es el Señor el que te está pidiendo un paso de fe. Y sin fe, nos dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. No podemos ser personas mentalmente lógicas, que razonan todo y que si estamos de acuerdo con la lógica, las circunstancias y la situación, nosotros vamos a responder. No, tiene que ser un acto de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De la misma forma que fue hace 2000 años en el lago de Genesaret, Dios sigue hablando, Dios sigue llamando, pero tenemos que empezar a comprometernos. No simplemente a escuchar, no estar sentado simplemente, sino decir, Señor,
quiero dar un paso más en mi vida espiritual. Quiero avanzar, quiero ser un hacedor y no tan solamente un oidor. Ese es el gran problema de las iglesias. Tenés 200 personas, pero de las 200, por ahí hay 20 que están involucradas, que son las que te apoyan, las que te ayudan, las que cuando pedís un trabajo, una mano, una ayuda o algo, están ellos. Hoy las iglesias están pagando para que se las limpie, porque no hay creyentes que estén dispuestos a tener un tiempo para servir al Señor y hacer de diáconos y limpiar su propia iglesia. Todo está tercerizado, profesionalizado y delegado, porque el pueblo de Dios no quiere hacer, no quiere servir. ¿Qué les parece? No vemos en la necesidad una oportunidad. Y que no estamos para grandezas, estamos para pequeños pasos que Dios nos va a ir pidiendo cuando recién estamos empezando a caminar como un bebé que le está diciendo, dale, dale, viste que está parado, agarrado de la silla así, y vos le decís, ¿te acordás, Pri? Vení, Luca, vení. Y Luca tiene más miedo que confianza, entonces no se quiere largar. No está para grandes pasos. ¿Para cuántos pasos está? Para el primero. Para el primero. Y una vez que da el primero, está temblando. Se vuelve a agarrar. Y ya se larga el segundo. Y así es como caminamos. Y así es como corremos. ¿No? Y así es como andamos. Pero la vida espiritual, de la misma forma, está dada por pequeños pasos de fe. Entonces ahora, después de la argumentación de Simón, pero miren, por eso me encanta, porque él va a dar un paso de fe, versículo 5, vamos a leerlo nuevamente, ¿tenemos ahí? Respondiendo Simón, dijo, Maestro, Maestro, acuérdense la expresión, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Porque tú lo pides, Maestro, en tu nombre echaré las redes. A pesar de que estoy cansado, frustrado, sin resultado, y soy pescador profesional, y vos pensás que Pedro no habrá tirado para un lado, para el otro, toda esa noche y ni uno habían agarrado. Y ahora un hombre te dice, andá a lo profundo, metete, boga mar adentro, rema, esfuérzate, porque ahora soy yo el que te mando y yo voy a bendecir el paso de fe. Ahora, es lindo esto, ¿no? Es lindo porque somos desafiados a poder dar pasos de fe. Donde la lógica dice que no, donde los recursos dicen que no, donde el cuerpo dice que no, pero Dios te dice, dale, 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 da un paso, da un paso, da un paso. Ese es el desafío que le hace a Pedro y me encanta porque él dice, porque tú lo pides y lo aclara. ¿Sabes por qué lo hago? Porque me lo pedí vos, amigo. Si no, me voy a dormir, estoy recansado. Tengo los hombros deshechos, tiré la red, no sacamos nada, toda la noche, frustrado, cansado. Yo tendría que estar durmiendo. Y ¿sabés por qué no me acosté? Porque estaba limpiando la red, te estaba escuchando mientras tanto. Pero algo le tocó de la enseñanza. Y ahora Dios le dice, Simón, boga mar adentro, dale a lo profundo y tira la red. Qué lindo, porque nuestra fe crece cuando el Señor nos pide que demos pasos. No basado en la realidad y la lógica, porque la fe trasciende eso, sino basado en que Dios te lo pide. Y Dios bendice la obediencia, porque dice en el versículo 6, fíjense lo que dice,
y anotá en tu Biblia, y cuando lo hicieron, cuando ellos obedecieron y dieron el paso de fe, y cuando lo hicieron. Esa es la parte que me corresponde a mí como ser humano. Si tú siempre estás dudando de Dios, de su poder, de su provisión, de su protección, nunca vas a dar el paso de fe. Porque vas a tener una argumentación de decir, pero mirá, intentamos, lo quisimos hacer, nunca funcionó. Pero si Dios te está diciendo ahora, dale, empezá a remar a lo profundo y tirar la red. Y me encanta porque dice, entonces, y cuando lo hicieron. Anotá esa parte, y cuando lo hicieron. ¿Sabés qué es lo que premia? Dos cosas premia a Dios, que le agradan profundamente. Primero, la fe. La segunda es la obediencia. Cuando hay fe y hay obediencia, agárrate. Agárrate, porque viene la bendición. Dios es un Dios sobrenatural. Y cada vez que Él actúa, hace cosas extraordinarias. Pero no las vemos, porque no creemos, porque no obedecemos, porque no nos comprometemos. Estamos sentados escuchando las verdades de Dios, que están buenas, chicos. ¿Cómo aprendo acá en esta iglesia? ¿Cómo adquiero conocimiento? Pero ¿cómo andamos de la fe? ¿Cómo anda tu fe, los pasos? ¿Cómo anda tu vida de obediencia? Todo comienza con pequeños pasos. Ahora me encanta porque dice, y cuando lo hicieron. ¿Y cuando lo hicieron qué pasó? Mirá. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Cuando hay fe y hay obediencia, prepárate para la bendición. Porque Dios está mandándote. Tú estás obedeciendo a un llamado. Tú estás queriendo agradarle a Él y dejar de agradar a otros, porque muchas veces queremos quedar bien con todos, no queremos ofender a nadie. Y por quedar bien con la gente, le damos la espalda a Dios. Por quedar bien con nuestro pecado, dejamos de lado la obediencia a Dios. Y no funciona nuestra vida. No hay alegría, no hay gozo, no hay sobreabundancia, no hay plenitud. Estamos sobreviviendo en esta tierra, en este planeta que está cada vez más podrido por el aspecto moral, por la dureza de corazón de este pueblo. ¿Se entiende? Entonces, este es el desafío que Dios me da esta noche. Que pueda dar un paso de fe en obediencia. Y cuando lo hago, la bendición de Dios se derrama. Porque dice que cuando lo hicieron, fíjate lo que pasó, encerraron gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Estaban a tope, no podían juntar la bendición. ¿Viste cuando vos das un paso de fe y dices, ¿habrá? ¿Pasará? ¿Qué será? Y de repente no sabés qué hacer con todo lo que vino después que diste el paso. Así estaban. Entonces tuvieron que pedir ayuda, porque dice el versículo 7, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Qué lindo es poder participar en un milagro que Dios quiere hacer en un lugar. Y te llaman y te piden, y vos con debilidad, con temor, pero con fe y con obediencia vas.
y decís, si yo no hubiera hecho esto, si no hubiera dado el paso, me hubiera perdido de ver el milagro de Dios. Y nosotros que venimos ahora, en este tiempo, que hemos vuelto desde esa isla, República Dominicana, podemos decir que esto es una realidad, que podemos nosotros no solamente orar por algo, podemos ser parte con lo que tenemos. Por ahí no es mucho, pero Dios, si lo pones como los 5 panes y los 2 peces, Él hace el milagro. Él alimenta a la multitud. Él salva, Él transforma. Y escogí esta parte para esta vuelta porque me identifica este pasaje en lo personal, hermanos queridos. Porque hemos experimentado en este tiempo allá el milagro de Dios, de salvación, de transformación, de compromiso, de un pueblo que está deseoso de escuchar las verdades, que no hay prácticamente ateos. Vos podés hablar con cualquiera y todos te escuchan. Tal vez no todos se conviertan, pero te van a respetar y te van a escuchar. Yo no había visto una cosa así. Receptividad en el incrédulo y respuesta en el creyente. Tal vez no tienen la enseñanza a veces, pero tienen el corazón, tienen la disposición de poder ver chicos que parecen de otro planeta, ¿no? Comparado con cómo están nuestros jóvenes con la degradación y las drogas y la homosexualidad y todo lo que es la agenda de la ONU, ¿no? Que está metiéndose en las naciones. Cómo se viene el fin, pero a veces vos ves algo distinto, una isla, ¿viste? La isla de la fantasía. Nos faltaba el que nos reciba, ¿no? Pero quiero decir esto porque verdaderamente, hermanos, no es por lo que somos, es por lo que Él es, pero que también Dios nos desafió a poder decir, vamos a ir. ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a ajustar? ¿Cómo vamos a hacer tantas cosas, no? Pero decir, Señor, vamos a obedecer, vamos a ir por fe y vamos a ver qué podemos hacer, cómo te podemos servir. Y el Señor te sorprende y el Señor hace los milagros. Y es lindo porque cuando viene la bendición, necesitas manos que te ayuden a recoger los frutos. Entonces le hicieron señas a la otra barca. ¿Se acuerdan que eran 2? Le dice, vengan a ayudarnos. ¿Y cómo volvieron? ¿Cómo volvieron de lo profundo de haber dado el paso de fe y la obediencia? Miren lo que dice el versículo 7. Al final, de tal manera estaban llenas las barcas de peces que se hundían se hundían por la bendición. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el cual creemos, en el cual debemos confiar. Es un Dios que no cambió, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que es tu Dios, que es mi Dios. Pero tal vez nos falta paso de fe. Por ahí nos falta obediencia, compromiso, hacer y decir, Señor, lo voy a hacer. En debilidad, en temor, pero lo voy a hacer. Ahora, yo te puedo garantizar que nunca en todos los años de pescador, de Pedro, de Andrés, de Jacobo y Juan, que eran los otros, que estaban ahí, que eran una sociedad, y el padre Zebedeo, una compañía de pesca, nunca en la historia de ese lago habían reunido tal cantidad de peces, de modo que las 2 barcas llenas se estaban por hundir. Nunca. Viste que los pescadores son mentirosos. Siempre el pescador tiene sacuno más grande que el tuyo. Pero esto es algo real.
Ahora, acuérdate que está hablando con pecadores profesionales, que vienen de decir, hemos estado haciendo esfuerzo en vano, toda la noche cansado, frustrado. Y al ver este milagro delante de sus ojos, pescadores que nunca habían visto nada semejante y nada sin igual, y saben que el responsable del milagro está en el bote, se llama Jesús. ¿Cómo te sentirías tú? Miren lo que dice. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Fue quebrantado, humillado Simón. Y ahora no le dice maestro, ¿cómo le dice? Señor. Esa palabra Señor en griego es kurios, y significa supremo, en autoridad, soberano, ungido, amo, Cristo, dueño. Ahí ocurre el milagro más grande en la vida de Simón. ¿Por qué? Porque acá se convierte. Porque acá se convierte a Jesús como el Cristo, como el Señor. Está diciéndole: tú eres Dios, soberano, autoridad suprema, ungido, amo, Cristo, dueño, Señor. Ahora, cuando uno ve el poder de Dios en los milagros, algo que me pasó, que hacía mucho que no me pasaba, uno es humillado de tal manera ante la majestuosidad del poder que obra el Señor. Y dice, fíjense, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Pues soy hombre pecador. La inmensidad de Dios en sus milagros sobrenatural nos hace sentir menos que una hormiga, indignos, pecadores, que no somos merecedores de nada. Y el Señor, en su misericordia, nos ha invitado a ser parte. Cuando Marcelo, el director, pasó al frente a agradecer, yo estaba en el último banco contra la pared donde me quedaba en el culto, y dijo: le quiero agradecer a mi amigo el pastor Barón, que estaba allá en la oscura. Me puse a llorar y digo: Señor, yo no soy digno de estar acá. Señor, tú lo has hecho, no por lo grande que somos, sino por lo grande que eres tú y tu misericordia. Toda la gloria, toda la honra de lo poquito que podamos hacer sea para ti, Señor Jesús. Nadie me vio llorar. Estaba en lo oscuro y me secaba, pero sentí esa sensación de grandeza, de inmensidad, de un Dios que no ha perdido el poder, que no cambia, y que por ahí no vemos los milagros porque somos incrédulos y porque somos rebeldes y porque somos desobedientes. Pero qué lindo porque acá Simón se convierte y siente el peso de su pecaminosidad ante la grandeza y santidad de ese hombre que está en ese barco. Y le dice: Señor, apartate, por favor. Yo soy un pecador indigno. No puedo estar en este barco ante ti. Y ahí se convierte. Ahí nace de nuevo, por un milagro operado de parte de Jesús, hacia ese pescador que su vida era una rutina, salir al mar, al lago, como siempre, a ver qué sacaba, a ver cuánto ganaba, a sobrevivir, sin estudios, analfabeto. Sin embargo, Dios ha posado sus ojos en él y le dice: miren,
Versículo 9, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo sucedió también a Jacobo y Juan, que eran los otros, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, escucha, no temas, desde ahora seréis pescador de hombres. No temas, Simón, levántate, te he perdonado, pero tengo una misión para ti, un plan extraordinario. Deja todo, porque ahora vas a pescar hombres, almas eternas. Seréis, yo te haré, yo te prepararé, yo te formaré, yo te instruiré. Yo soy el mejor pescador que hay de almas en este planeta Tierra. Y yo te escojo para estar 3 años contigo en lo íntimo, junto con los otros que van a estar con él por 3 años. Y él lo va a hacer el más grande pescador de hombres. Uno de los más grandes de la historia de la iglesia. ¿Saben que lo máximo que se podía retener en una red eran 153? Lo vemos porque cuando el Señor lo va a restaurar a Simón, ¿se acuerda que le negó? No había sacado nada, le volvió a decir las mismas palabras y se llenó la red y no se rompió. Contaron, peces grandes 153. Pero ¿sabe qué? Cuando Pedro se para a las 9 de la mañana, en el día de Pentecostés, después de haber recibido el Espíritu Santo, y predica a la multitud de judíos que habían venido a esa fiesta, 3.000 almas se convierten en la predicación y con la predicación de Pedro y se bautizan. Y comienza la iglesia primitiva de Jerusalén. El pescador de hombres. El pescador de hombres. Qué lindo, ¿no? Porque cuando Dios te llama, ¿qué podemos decir? Podemos decir 2 cosas. Sí, Señor, o te agradezco. Pero no sé, te agradezco. Pero miren lo que pasó. Miren lo que dice, terminamos con esto. Versículo 11. Después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. ¿Escucharon bien? Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Dejaron las barcas, dejaron las redes, dejaron los peces, ahí a la familia que lo habrán vendido y haber hecho el negocio, pero dijeron, vamos a seguir a este llamado de ser pescadores de hombres. Qué maravilla es poder ser predicador y salvar almas. Qué lindo es poder ganar una persona para Cristo. Y yo con los años que tengo y soy viejo, me sigo emocionando al ver una persona pasar de muerte a vida. Y hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Así que ellos dejaron todo y siguieron a Cristo. 4 pescadores que fueron llamados a través de un milagro extraordinario. Y Dios se reveló como el Dios omnipotente, todopoderoso, en este milagro, diciendo, si ustedes me siguen, yo los convertiré en pescador de hombres. Y van a hacer algo que nunca más van a poder hacer en el cielo, ganar personas para Cristo. Así que podamos, en este regreso a Capilla, poder ser desafiados por la palabra y darle gracias a Dios, porque Dios sigue llamando. Dios sigue hablando a la multitud y a personas, llamando en forma personal. Que podamos este año que queda todavía
cambie nuestro rumbo. Cortemos cosas, dejemos cosas. Obedezcamos, arrimémonos, acerquémonos, o comprometámonos. Porque hay tanto para hacer, mis amados hermanos. Hay tanto para hacer, como dijo el Señor. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor para que envíe obreros a su mies. Así que Dios bendiga su bendita palabra y Dios haya hablado a nuestro corazón.